Buenas noches. El tema de pensiones está de nuevo en la agenda parlamentaria. La comisión ad hoc ha realizado sus primeras reuniones y hay demandas concretas y altas expectativas para lograr acuerdos. En la Asamblea se encuentran 14 iniciativas de reforma a la Ley de Ahorro de Pensiones. Algunas piden modificaciones a artículos y secciones, otras promueven un cambio estructural del sistema. Hay varios elementos e intereses involucrados en el tema previsional, pero existen 3 variables sustantivas que deben marcar las decisiones. La primera, las condiciones de rentabilidad para los afiliados. La segunda, la sostenibilidad financiera del sistema. Y la tercera, la forma de administración. Sobre estos asuntos hablaremos esta noche con especialistas en la materia. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa, lunes 2 de diciembre del año 2019. Vamos a hablar del sistema de pensiones y propuestas de reforma. Y es un gusto para mí recibir en este set a Rodolfo Castillo, actuario y experto en seguridad social, y a María Elena Rivera, economista e investigadora de Fundaungo, nuestros invitados esta noche. Buenas noches, bienvenida María Elena, qué gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Rodolfo, bienvenido también. Muy buenas noches, Carlos, un gusto estar acá. Gusto saludar a María Elena también, días de no verla. Sí. Gracias a ustedes por estar con nosotros y compartir este tema, pero antes, la nota introductoria. Las pensiones sigue siendo un tema muy delicado para la población, ya que muchos aseguran que lo que reciben al mes no les ajusta para sobrevivir. A mí no me alcanza para darme el gusto que yo quiero, ¿verdad? Porque vaya, si yo quiero comer bien, no tengo que pasar de los frijoles y el arroz. Pasaron varios meses para que la comisión especial que está analizando las reformas de pensiones empezara a trabajar. Ahora los partidos políticos están haciendo nuevas propuestas. Queremos darle una solución y si esto implica el que las AFP tengan que ganar lo mínimo que puedan, pues nosotros debemos de hacerlo. No se trata de un tema de ganancias, se trata de un tema de rentabilidad. El Estado no ha asumido su rol desde hace más o menos 20 años en el tema de pensiones y esto es lo que tiene bajas pensiones en El Salvador. Pero mientras las reformas se discuten en el primer órgano de Estado, los movimientos hacen presión en la calle. Realmente nadie, yo creo que no hay un trabajador que quiera las AFP, ¿verdad? Pero lo que nosotros buscamos realmente ahorita es una respuesta inmediata a una clase trabajadora con una pensión tan baja. Ellos aseguran que el tema se ha dilatado por intereses personales y políticos. Ya vamos a cumplir un año de haber hecho esa propuesta. La propuesta está sustentada actuarialmente. Hoy no pueden decir que la clase trabajadora no ha presentado propuesta. Ahí está la propuesta. Mientras se habla de diferentes proyectos de reforma, el mismo gobierno ha asegurado que presentará su propia propuesta. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Muy bien, agradecemos a Alonso Castillo que nos ofrece esa nota introductoria para discutir este tema con nuestros invitados especialistas en la materia, Rodolfo Castillo y María Elena Rivera. Antes de ver de lleno las propuestas o las lógicas que están en discusión en estos últimos días, el tema de pensiones, lo planteo de esta manera, María Elena, luego escucho a Rodolfo, pensemos en función o desde la perspectiva de los afiliados y los beneficiarios, de las personas que nos están sintonizando, de nosotros mismos que estamos bajo la lógica del sistema de pensiones. ¿En qué condición se encuentra actualmente el sistema de pensiones, María Elena? Cuando pensamos a nivel de sistema, tenemos que considerar la cobertura, que es uno de los retos que se identifican como el más grande y el que guarda coherencia con la protección social y con la seguridad social. Y en esto sabemos que cuando hablamos del sistema de pensiones estamos hablando solo del 25% de la población económicamente activa. Es decir, a pesar que es un problema grave y es un tema muy importante porque vincula aspectos del mercado laboral, aspectos fiscales y aspectos individuales de cada una de las personas, estamos hablando realmente de una minoría porque la mayor parte de la población se encuentra por fuera de este sistema de pensiones. Cuando nos referimos a otras dimensiones como la suficiencia, que es la que recientemente ha estado en discusión debido a las presiones que ha suscitado los jubilados del sistema de ahorro para pensiones, que es el sistema que consiste en una cuenta individual de ahorro para pensiones en donde se acumula el dinero de las cotizaciones y es la que va a financiar
la pensión que yo voy a tener al momento de mi retiro, las personas que se jubilaron y que habían estado únicamente cotizando a este sistema o tenían algún certificado por cotizar 12 años o más, pero no tenían la característica de optados, por así decirlo, de otros grupos, han recibido pensiones bastante bajas, con tasas de reemplazo. Cuando hablamos tasa de reemplazo es a cuánto equivale mi pensión que recibo con respecto a el salario de referencia. El salario puede ser el promedio de los últimos 3 años, como era antes, ahora es el salario promedio de los últimos 10 años, y la tasa de reemplazo que se están recibiendo no superan el 30%, es decir, es una pensión bastante baja. Si usted ganaba $1,000, va a recibir menos de $300, cuando los parámetros internacionales indican, que tampoco esto quiere decir que es lo ideal o lo suficiente, que debe de estar por el 45% al menos la tasa de reemplazo que deben ofrecer. Por lo tanto, esta es como la discusión actual, y que si bien se había señalado desde antes en diagnósticos que había hecho Fundahungo, diagnósticos que habían hecho organismos internacionales y el mismo gobierno, donde participó también el licenciado Castillo en un estudio bastante completo, ya se había señalado este problema de la suficiencia de las pensiones, no se había abordado con la suficiente fuerza porque no había habido pensionados que estuvieran padeciendo directamente este bajo monto de las pensiones. Y cuando hablamos también de otra dimensión, en la parte de sostenibilidad, que debido a la reforma de 2017 se ha dado un respiro, ¿verdad?, en el corto y mediano plazo, pero sabemos que pronto va a empezar a exigir y a demandar más recursos. Es otra parte también que se tiene que discutir para que no sorprenda de la noche a la mañana las obligaciones que se están generando. Retomando un poco lo que nos menciona Marielena, entonces, Rodolfo, siempre pensando desde la óptica del afiliado, ya sea joven, próximo a pensionarse o que ya está pues pensionado, ¿cuáles son los aspectos que le deberían de preocupar de la configuración actual del sistema de pensiones y si sigue tal cual? Es decir, ¿está en cuidados intensivos, está en observación, está en situación terminal? ¿Cómo lo lee? Efectivamente, el problema del sistema de pensiones pasa como por 2 etapas, ¿verdad? La primera es resolver el problema de las personas que están próximas a pensionarse. Y el segundo es lo que Marielena decía, pues ampliar la cobertura. Con ampliar la cobertura, pues obviamente hay que definir primero si vamos a hacerlo a través de un sistema contributivo o no contributivo. Es decir, el contributivo es de que usted va a tener que poner su parte y alguien más va a poner la otra parte. Pero con el sistema actual, es decir, con las condiciones de los pensionados en este momento, que hay que mejorarle las pensiones, sí existe la posibilidad, ¿verdad?, de poder, digamos, diseñar un modelo, pero diseñarlo a conciencia, ¿verdad? Y como bien lo dijo usted en la introducción, tomando en consideración 3 ejes. Uno es el afiliado. Definitivamente, bueno, yo como experto en esto y especialista en la materia, sé que se puede rediseñar un modelo con una redistribución de cotizaciones. Es decir, ahorita pues la redistribución solo está nada más para cuenta de garantía solidaria, sí, el aporte para la cuenta individual y una comisión. Pero cuando yo hablo de una redistribución, hablo de cambiar un sistema, de diseñar un sistema. Y una de las formas, bajo las condiciones en que se encuentra ahorita, es haciendo una pensión básica, ¿verdad?, bajo un esquema de sistema de beneficios definidos, y una pensión complementaria basada en un beneficio de contribuciones definidas. Solo para aspectos de declaración, ¿qué significa lo de beneficios definidos? Beneficios definidos es de que yo le voy a calcular la pensión con el tiempo que usted tiene aportado al sistema. Es decir, si usted tiene, dependiendo de la fórmula que utilicemos, ¿verdad? Porque también no se trata de 2 más 2 es 4, menos 1, 3 y le sumo. No, se trata de una fórmula eminentemente técnica, ¿verdad? Entonces, si usted tiene 15 años cotizados en el sistema, por decirlo algo, a la luz de una reforma, bueno, pues usted por esos 15 años va a tener una pensión de por vida, y eso es lo que se llama pensión básica. Sí. Pero que no se confunda de que si se define una pensión básica para usted es la misma de ella, la mía, no.
Su pensión básica va a ser su pensión básica, la de ella va a ser su pensión básica dependiendo del tiempo que tenga cotizado. Y lo que tiene en la AFP, para evitar aquello de que es lo que se decía hace como 5 años de que querían llevarse el pisto, que no sé qué, que tomar así. No, con lo que tiene la AFP le van a calcular la pensión complementaria que le corresponda. Y usted va a seguir aportando, va a aportar al sistema de contribuciones de beneficios definidos y va a aportar al de contribuciones definidas. De tal manera de que usted todo el tiempo va a tener una pensión fija y una pensión complementaria. ¿Qué pasa? Se termina lo de la pensión complementaria, bueno, le queda la pensión básica y efectivamente el parámetro principal es, digamos, de que nadie debe de tener una pensión por abajo del 45% de su salario de referencia. Y eso no es que lo diga yo, que lo diga María Elena, son normas mínimas que establece la OIT. Es el convenio 128 de la OIT. El 102 define todos los beneficios que se dan y el 128 es el que define las cuantías. Entonces, el afiliado garantizado tiene el 45%. Ahora bien, ¿cómo se financian estos beneficios? Pues obviamente como le vamos a aportar una parte, ¿verdad? Del 15%, le vamos a aportar una parte, pues de ahí van a haber recursos, ¿verdad? Luego pues hay que hacer una readecuación, voy a decir así, de algunas prestaciones, ¿verdad? Porque por ejemplo al hacerlo de esta manera que yo digo, ya no se va a requerir certificado de traspaso, que solo en eso, de acuerdo a los estudios que yo he visto que han hecho otras personas, son $2.000 millones, ¿verdad? Solo en certificados de traspaso. La cobertura de invalidez o muerte la asume el beneficios definidos, 48 millones que en este momento ingresan a las aseguradoras. Y eso no es que me lo esté inventando, los estados financieros cualquiera los puede revisar y va a ver que eso es lo que se traslada a las aseguradoras. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar vamos a tocar aspectos coyunturales con asuntos estructurales, algo que ha estado en debate sobre el FOP, sobre el fideicomiso de obligaciones provisionales y la solicitud que ha hecho el gobierno, pero también vamos a hablar de lleno a las ideas de propuestas de reforma y por dónde giran algunas de las solicitudes que han hecho diputados y diputadas, organizaciones sociales y qué tanta sostenibilidad financiera y en el tiempo tienen estas propuestas. Regresamos en minutos. Una mención importante, si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorras, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Gracias por seguir junto a nosotros. En 8 en punto esta noche del 2 de diciembre estamos platicando sobre el sistema de pensiones y propuestas de reforma. Nos acompañan Rodolfo Castillo, actuario y experto en seguridad social, y María Elena Rivera, economista e investigadora de Fundaungo. Quiero pedir en este momento a producción, nos pone en pantalla un full de la reorientación del FOP, que es un titular del diario de hoy sobre el tema de la reorientación del fideicomiso de obligaciones previsionales FOP a temas de seguridad. Gobierno busca reorientar $21.1 millones del fideicomiso de pensiones para seguridad. Aquí hay un aspecto, y eso me permite consultarle, Rodolfo, luego escucho a María Elena. Según la solicitud que se hizo, piden un requerimiento porque los fondos que tenían para transferirlos al FOP son menores a lo que habían programado en el ejercicio fiscal 2019, pero también se menciona en dicho documento que se registra una disminución en el número de personas a jubilarse con lo que tenían previsto al ejercicio fiscal de este año. La pregunta aquí es, o la primera, ¿es factible hacer este movimiento o esta solicitud de movimiento financiero? Y segundo, ¿qué indica de que la proyección de que la gente que iba a pensionarse estimada ha disminuido? Sí, bueno, primero quiero aclarar de que según lo que leemos, escuchamos y vemos en los noticieros, obviamente el Ministerio de Hacienda tiene la capacidad de reorientar o de solicitar la reorientación de recursos, ¿verdad? Claro. En este caso, entiendo yo de que lo que habían provisionado para cumplir con las obligaciones del fideicomiso, pues es una cantidad mayor a la que realmente van a utilizar. Ya estamos cerrando el año, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, yo no veo cuál es el problema, pues, de reorientar, ¿verdad?
¿A qué lo van a orientar? Pues ya eso es otra cuestión. Sí. Pero por ahí, en esas mismas noticias, leí de que eso debería de ser reorientado a pensiones. Yo, en mi calidad de analista de esto, digo, bueno, 21 millones de dólares. El sistema como tal, en totalidad tiene como 180,000 pensionados. Si dividimos 21 millones entre 180,000 pensionados, que me da quizás como a $20 en un año, ¿verdad? Porque solo alcanzaría para $20 de aumentar a una persona. En términos mensuales serían como, ¿qué? Unos 50, unos 60. Me pregunto, ¿valdrá la pena, verdad? Porque son 21 millones, ¿verdad? Entonces, pienso yo de que no soy quien para decir si está bien o está mal, pero lo que sí considero, pues, de que si existe un mecanismo legal como para reorientar, ¿verdad? Pues lo pueden reorientar, dicen, a seguridad o salud o qué, educación, no sé. Pero lo que sí veo, yo como, digamos, como investigador, pues no le veo, digamos, el problema, ¿verdad? De eso. Ahora bien, una cuestión que me llama la atención de que se sorprenden de que han habido menos pensionados, se están pensionando menos. Mire, Carlos, aquí sucede una cosa. Con la ley del 2017, con la reforma del 2017, donde a los afiliados les permitieron que pudieran retirar su 25% como anticipo de su cuenta. Y pues obviamente ahí se ponían las condiciones de que si no lo pagaba al momento de que cumplía la edad para pensionarse, no se podía pensionar, ¿verdad? Entonces, tengo entendido, según cifras estadísticas, que el 90% de las personas que tenían la opción de retirar ese dinero lo han retirado. Ya cumplieron la edad y no esperan pagarlo. Claro, en eso nadie le va a andar cobrando, nadie lo va a andar persiguiendo, nadie lo va a andar... Entonces, eso ha llevado pues de que las personas no pago, ¿verdad? Y entonces me estoy esperando el tiempo que sea necesario, que son como máximo 5 años. Entonces, ¿qué significa? Que automáticamente le aumentaron 5 años a la edad de jubilación y nadie dijo nada, ¿verdad? ¿Pero por qué? Le voy a aumentar 5 años y a cambio tome el 25%, ¿verdad? Claro. Ahora, claro, el que lo puede pagar, lo paga y se retira en el momento, ¿verdad? Pero yo tengo conocimiento y evidencias también de algunas personas que hicieron eso, trataron de resolver el problema por una vía no muy, ¿verdad?, yendo de un prestamista y las cosas le salieron peor, ¿verdad? Entonces, como puede ver, el número de pensionados que ha disminuido no es porque la gente no se quiere o porque no hay gente que se quiera pensionar, ¿verdad? No se pueden pensionar porque la mayoría, pues con ese artículo de la ley que permitió el 25% y la restricción de que si no paga no se puede pensionar hasta que cumpla 5 años, pues esa es la razón por la que los pensionados definitivamente 2018 y 2019 pues han disminuido con relación a los años anteriores. Eso entonces es el factor que explica este tema de proyección que viene marcado por la reforma del 2017. Sí. Es decir, la consecuencia se vio 2018, sí, 2019 exacto. Y así sucesivamente exacto. Mientras no se haga la reforma. Ese es un punto muy relevante de aclarar. Rodolfo, escucho a María Elena, pero hay un aspecto antes. Quiero pedir a producción, nos pone un tuit del Ministerio de Hacienda. Es un tuit más un video de las declaraciones que brindó la comisionada presidencial Carolina Recino sobre el tema de pensiones. Si nos puede poner en pantalla en este momento, por favor. Y ahí está. La comisionada brindó un mensaje de tranquilidad a los trabajadores, aclarando que el gobierno no está tocando el dinero de pensiones y que se está trabajando en una propuesta de pensiones justas y sostenibles. Escuchamos entonces lo que mencionó en este extracto, en este video. No estamos tocando pensiones. Y repito, se lo estoy diciendo a nuestro pueblo, a esa gente que nos quiere, a esa gente por la que estamos trabajando, a esa gente por la que estamos trabajando 24/7. No tenemos ni manejo de fondo de pensiones, ni estamos tocando pensiones, el Fondo General de la Nación, tenemos ese crédito presupuestario y segundo, lo llevamos asegurados para el otro año. Y por último, sí vamos a trabajar, porque he escuchado que se están diciendo, pero ustedes están hablando de reformas paramétricas. No, estamos hablando de que estamos trabajando con la OIT, que vamos a trabajar con los empleados, que vamos a trabajar con los empleadores y que vamos a pelear por transformar un sistema de pensiones que sea justo y que sea sostenible, porque el actual y el que nos heredaron, el entuerto que nos heredaron, es insostenible y es injusto para la gente.
Muy bien, entonces, María Elena, ¿qué le implica al nuevo gobierno asumir este tema de pensiones desde una perspectiva sostenible, considerando las variables que esto tiene y de lo que hemos estado hablando en el transcurso de los minutos, más allá de las declaraciones y el tema mediático y lo que ha generado en los últimos días? Sí, lo que se esperaría es que el gobierno que está iniciando, que tiene una gran aceptación y popularidad, aborde el tema de manera integral, que es lo que ha venido proponiendo Fundaungo desde el 2011. Y consideramos que una forma integral implica diálogo social, es decir, no solo tomar o hacer una propuesta desde el Ejecutivo. Está muy bien que se estén asesorando con organismos internacionales, pero deben de tomar en cuenta también la voz de los empleados, la voz de los empleadores y asesorarse con organismos internacionales, pero también con expertos en la materia locales que pueden brindar su punto de vista para poder ofrecer una solución integral al tema de pensiones en el que se aborde los temas de cobertura, de suficiencia de las pensiones, que es el tema que estuvimos hablando al inicio del programa, la sostenibilidad, porque ya sabemos que el mecanismo de la cuenta de garantía solidaria tiene fecha de caducidad y cada vez las proyecciones lo van acercando más, y que es el mecanismo en el que se está dependiendo ahorita para el pago de la mayor parte de las obligaciones de la transición, ¿verdad? Que estábamos pasando de este sistema de fondo común de reparto a este sistema de cuenta individual, y ahora que tiene también un fondo colectivo. Y también, adicional a la sostenibilidad, debe de abordarse de manera seria el tema de la administración, pero no debe de confundirse y reducirse el tema a algo más que ha permeado la discusión en otros momentos, que ha sido el punto de vista ideológico de administración privada, administración pública. Realmente se tiene que reconocer la complejidad que tiene en los problemas el sistema de pensiones y poder ofrecer una solución enfocados, si bien, como dijo el licenciado Castillo, a las personas que ya están en este sistema y que también tienen expectativas y tienen derechos adquiridos del sistema de pensiones, y que hay demasiadas brechas en cuanto a las poblaciones incluso que se encuentran al interior del mismo, pero también con una mirada más completa de todo el mercado laboral, y no esperar que el mercado laboral se adapte al diseño del sistema de pensiones, sino pensar diferentes esquemas para el mercado laboral que tenemos. Sabemos que en El Salvador no está constituido un estado de bienestar como tal que pueda brindar cobertura y proteger a la mayoría de trabajadores. La mayoría se encuentra en el sector informal, y la tendencia marca que esto no va a ir creciendo. Cada vez es más común los trabajos independientes. Tenemos muchas nuevas formas de insertarse a este mercado y de trabajar y desarrollar una actividad remunerada en la que no necesariamente hay una relación de dependencia cercana, identificable, donde se puede exigir una cotización determinada. Por lo tanto, deben de haber otros esquemas y otras opciones para este tipo de trabajadores que tenemos. Tengo que hacer la pausa. Al regresar en el siguiente bloque vamos de lleno a analizar desde su perspectiva técnica y de investigación qué han dicho los actores políticos sobre esto. Me refiero sobre las reformas al sistema de pensiones. ¿Son viables? ¿Son factibles? Y también escucharles desde su lectura cuáles son las variables fundamentales en las cuales se deben tomar decisiones sobre el sistema previsional. Regresamos en minutos. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. En pantalla van a aparecer los mecanismos con los cuales nos pueden brindar sus preguntas o comentarios. En Twitter, @8en punto es el espacio con el cual lo puede hacer. También en Facebook Live de Canal 33 y también el Facebook de 8 en punto. Los espacios con los cuales usted puede brindarnos preguntas, comentarios, reacciones a lo que estamos discutiendo esta noche, particularmente sistemas de pensión y propuestas de reforma. Hablemos ahora un poco sobre las propuestas o algunas de las ideas de propuestas. Hace una semana estuvo con nosotros el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Mario Ponce, del grupo parlamentario del PCN, y él nos dio su apreciación particularmente sobre por dónde pasan las decisiones que la comisión ad hoc, que se ha
retomado nuevamente, va a abordar el tema previsional. Entonces, escuchemos estas declaraciones que nos brindó hace una semana sobre las decisiones por donde pasa una mejor pensión desde la postura del presidente de la Asamblea Legislativa. Escuchemos. Y el planteamiento es cambiar el salario básico regulador. Y eso pasa por ya no anclarlo a los 10 años que dice la ley. Yo estoy planteando que sean las últimas cotizaciones de los últimos 3 años, de 36 cuotas, no de 120. ¿Por qué? Porque si el trabajador en esos 10 años, en los primeros 7, tuvo un salario básico y dio un salto en mejora salarial, en los últimos 3 prevalece el salario bajo. Entonces estoy diciendo, no, que sea el salario básico regulador que se construya en la suma de los últimos 36 salarios del trabajador antes de pensionarse. Y también no anclarlo a como dice la ley ahorita, que dice que es el 35%, ese salario básico regulador más 10 puntos. Y eso te hace más o menos ¿cómo se llama? El 45%. Yo estoy planteando, dentro de las propuestas de reforma, que sea el 55% más 10 puntos porcentuales. La pensión digna, sea que sean 2 salarios mínimos, bueno, de 207 a $600, pasa por varias decisiones. Pasa por mejorar la tasa de rentabilidad, pasa por una reforma paramétrica, y eso significa una mayor aportación del patrono que vaya a acumular y a fortalecer la cuenta individual, pero también pasa por una cotización mayor del trabajador. Muy bien, ahí teníamos entonces 2 perspectivas. Una sobre el salario básico regulador, que fue el primer audio, y el segundo audio que hablaba sobre las decisiones por donde pasa una modificación en el tema de pensiones. María Elena, quedémonos con la segunda parte. Mencionaba que hay que ver la rentabilidad, una reforma paramétrica, o sea, los parámetros que definen el tema de la distribución de las pensiones y el tema de la cotización. Desde su lectura, ¿coincide o no con la propuesta o con la mención del diputado Ponce? Es decir, ¿es factible lo que él está mencionando? Bueno, con respecto a la rentabilidad, creo que sí es un tema que debe ser abordado para tratar la suficiencia de las pensiones debido al diseño del sistema, ya que el incremento de cotización o sí aporta más a la cuenta individual de ahorro para pensiones, que es la principal ahorita responsable del financiamiento de la pensión que yo voy a recibir, pero la rentabilidad también suma a esta cuenta individual de ahorro para pensiones para poder incrementar el dinero que yo voy a acumular en el momento de jubilarme. Sin embargo, esto tiene efecto en el mediano y largo plazo, ¿verdad? No es algo que va a ser una solución para las personas que están próximas a jubilarse. Cualquier medida que se haga atendiendo a la diversificación de fondos, al incremento de la rentabilidad. Esto va a tener efectos, como mencioné, para las personas que se encuentran al menos a la mitad de su vida laboral y puedan verse beneficiados de estos incrementos en la tasa de interés que van a estar recibiendo en su cuenta individual de ahorro para pensiones. Entonces, realmente no es una solución que pueda brindarse a las personas que ya están próximas a jubilarse. Él mencionaba también la parte del salario básico regulador, sí, de cambiar de 10 años a 3 años, es como estaba antes de la reforma. Precisamente ese era el periodo para el salario básico regulador. Pero esto no debemos de olvidar que está hablando de la población de optados, ¿verdad? Porque esto puede también darse a confusiones. ¿Y quiénes son los optados? Las personas que tenían entre 35 y menos de 50 años en el caso de las mujeres y 35 y 55 años en el caso de los hombres, en la reforma de 1996, que se implementó en el 98. Fueron las personas que pudieron decidir si se quedaban en el sistema público de pensiones, es decir, IS e INPEP, sí, o se pasaban a las AFP. Para ellos, los que decidieron quedarse en el sistema público de pensiones y para los que también se pasaron por el decreto 100, se les equipararon las condiciones, es decir, y se estima con una fórmula de cálculo que está definida en la ley. Es decir, es lo que mencionaba el licenciado, que tienen un beneficio definido
no es que dependa de cuánto ahorran, no es que dependa de la rentabilidad, no es que dependa tanto de la cotización, sino que depende sobre todo del salario que ellos tienen, y así en base al salario básico regulador es que se calcula. Pero aquí estamos hablando de una pequeña población, significativa sí, pero una pequeña población, es decir, no le va a afectar a toda la gente que ahorita está presionando o demanda por una mayor pensión porque se ha jubilado con un 20% de tasa de reemplazo o con menos del 30% de tasa de reemplazo. Pero además, ¿verdad? Estamos hablando de una población pequeña. Esto también, a pesar de ser pequeña, tiene un impacto en los costos fiscales y en los costos de la transición, porque sabemos que al ya no contar con ese financiamiento de las cotizaciones, como era en el sistema público de pensiones, esto pasó a manos del Estado. Pero en la última reforma, es decir, el Estado asume eso como deuda, pero en la última reforma se crea este fondo colectivo, que es la cuenta de garantía solidaria, a la que, si bien ahorita está cumpliendo con las obligaciones, se sabe que, según proyecciones, ponen que va a tener un déficit aproximadamente en 2026, 2027, algunas estimaciones, otros lo ubican hasta el 2040, ¿verdad? Pero, es decir, no va a ser suficiente este fondo colectivo para asumir este tipo de obligaciones con estos grupos. Y este fondo colectivo se está constituyendo de las aportaciones de todos los obligados al sistema de ahorro para pensiones, que son los que se están jubilando con bajas pensiones, aunque también hay un aporte especial de los optados, pero que también es una mínima parte. Entonces, esto puede crear también muchas más brechas y desigualdades al interior del sistema, poniendo una mayor pensión para el grupo de optados a costa de una menor pensión para el grupo de obligados. Ahora, Rodolfo, en función de lo que menciona María Elena, hay un aspecto acá que los amigos se preguntarán. Con el tema del salario básico regulador, que viene siendo una de las variables fundamentales a tener en cuenta esto, pero si yo toco esta variable, voy a afectar en alguna cosa. ¿En qué voy a afectar si trastoco esta propuesta del salario básico regulador? ¿En qué va a tener afectación? Y el tema de si es sostenible a nivel financiero, o sea, en el tiempo esto se puede sostener o eventualmente va a generar algún quiebre. Sí, bueno, en la mayoría de, digamos, de sistemas en el mundo, siempre es necesario tomar como base, valga la redundancia, un salario de referencia. Sí. Aquí le llamamos salario básico regulador, en otros le llaman salario básico promedio, bueno, cosas por el estilo. Pero una de las cosas que, digamos, el periodo que se tome dependerá pues del análisis matemático que se haga, ¿verdad? Porque yo no le puedo asegurar al señor presidente de la Asamblea que 3 años va a ser suficiente, porque él habla de que los 3 últimos años son los mejores salarios. Yo particularmente conozco cualquier cantidad de personas que sus salarios anteriores eran mejores que los últimos salarios, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente, verdad? Entonces, van a estar en desventaja. Entonces, no es per se, Carlos, de que decir, no, mire, ¿qué es mejor? ¿De 10 o de 3 o de 5 de 8? No, hay que ver lo que realmente conlleve mejorarle la pensión a las personas y que sea financieramente sostenible. Porque, repito, yo de las reformas que he conocido, todo es increméntemele la pensión, que al 60, al 75, pero nadie habla, nadie dice esto le va a costar tanto al Estado, ¿verdad? Entonces, y ya cuando se hacen los estudios, viene la institución o la ente responsable de hacer los estudios, dice, no, miren señores, esto no pasa porque mire el costo, pues sí, ahorita se anuncia ahí en el presupuesto 17,000 millones. Es fácil. Con la variable salario básico regulador, con la variable pensión mínima fácil, una cosita así de incremento, Carlos, le puede llevar a unos 6,000, 7,000 millones de incremento en el déficit. Pero nadie lo dice, ¿verdad? Entonces, claro, quien administra las finanzas va a decir, no, mire, pero esto financieramente, mire lo que me representa, un costo, ¿verdad? Ah, pero entonces ya le dan otra interpretación. Bueno, la cuestión es de que el salario básico regulador es una variable determinante dependiendo de cómo se diseñen los beneficios. Ahora, ¿cuál es lo mejor? Si 10, si 5, si 8, si 3,
pues dependerá de los resultados del estudio, ¿verdad? Pero per se no podemos decir de que porque le llevo de 10 a 3 ya le mejoré la pensión. Porque sí, efectivamente, se cree que la ley natural de los salarios es un crecimiento, ¿verdad? Pero en economías como las nuestras, que hay una gran volatilidad del trabajo, hoy está ganando aquí, de repente está aquí, y así, ¿verdad? Entonces ya al hacerle el promedio, yo conozco de casos, ¿verdad? Obviamente no los puedo mencionar, pero conozco de casos donde las personas tenían sus primeros 5 años, tenían bonitos salarios, ¿verdad? Y sus últimos 5 años casi cercano al mínimo, ¿verdad? Por algunas condiciones. ¿Qué pasa si a esas personas les calculamos sobre 3 años? Lo vamos a... ¿verdad? Va a ser un monto bastante injusto. Sí, entonces, no es per se decir, no, mire, pasémoslo de 10 a 3, ¿verdad? Tengo que hacer la pausa, pero al regresar vamos a interactuar con ustedes, sus preguntas y sus comentarios, y también tener una panorámica desde nuestros invitados por dónde pasa la toma de decisiones, qué factores se deben tener en cuenta en el espacio legislativo, pero con elementos técnicos para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en 8 en Punto. Es momento de interactuar con ustedes. La sección de redes en 8 en Punto es gracias a Claro. Lo mejor se comparte. Plan postpago 360. Huawei Y9 2019. 10 GB más redes sociales ilimitadas. Incluido en Plan 30. Claro que sí. Presenta. Bien, algunos comentarios. Me gusta el programa, el dedo en la llaga, menciona. Rafael Mengíbar, visión de derecha, de izquierda, de centro. Lo que urge es una real reforma integral que garantice que serán bien administrados los fondos de pensiones que tienen en tensión a los trabajadores. Se trata del sacrificio del trabajador honrado. El comentario de Rafael. Tenemos más comentarios. Gladys, tengo una pregunta. Mi madre quedó de beneficiaria de mi hermano, pero él falleció en Estados Unidos. Con el gobierno anterior no pude arreglar. Pregunta Gladys. El señor Moreno. Y que no el gobierno debe millones para el fondo de pensiones, entonces ¿por qué no dejan esos 21 millones de intereses para amortizar y esos dineros que necesitan que lo hagan a través de partidas del presupuesto? Pregunta. Eso parece que es como que se vengan a quedar con un vuelto y ni entiendo que hayan gentes que digan eso, que si se hace, ¿qué se hace con sus dineros? Segunda, uno de los comentarios. Pasamos más comentarios o preguntas. Walter, señor Castillo, para ser un experto, su deducción sobre la reducción de pensionados es muy simple. Se le olvida a usted que la gente no va a retirarse con esas pensiones. El adelanto del 25% es otra cosa, es un atenuante, según Walter. Nelson, ¿por qué no hacer una propuesta que se le dé el 100% a los que ganen hasta $1,000? Para cubrir la canasta básica se necesitan 600. No se puede vivir con pensiones de hambre. El comentario de Nelson. ¿Tenemos más comentarios? ¿Consideran que las políticas del gobierno están beneficiando a la economía? Pregunta el señor Gutiérrez. Efraín Cardosa, señores, la primera opción que dijo el diputado Ponce es la más viable y justa para trabajar. Esa es la que tenemos que promover, según el señor Cardosa. ¿Tenemos más comentarios? Uno más. Si el ambiente de negocios ha mejorado, ¿por qué esto no se ve reflejado en la inversión y en el empleo? Es otra de las preguntas. Muy bien, la sección de redes en 8 en Punto es gracias a Claro. Lo mejor se comparte. Plan postpago 360. Huawei Y9 2019. 10 GB más redes sociales ilimitadas. Incluido en Plan 30. Claro que sí. Presentó. En Navidad, lo mejor que llevas dentro se comparte con tu plan postpago 360, que viene con un Huawei Y9 2019 con 10 GB, WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter ilimitados y América sin fronteras. Todo incluido en plan $30, antes plan $40, para celebrar esta Navidad. ¡Claro que sí! Muy bien, damos paso entonces a las reacciones de nuestros invitados. Bueno, por alusión, Rodolfo, porque se hizo pregunta directa a usted, pero también hay otros comentarios para tener su reacción y luego voy con María Elena. Sí, efectivamente, el señor televidente tiene razón, ¿verdad? Y yo me referí nada más a un atenuante. Lo que pasa es que me referí solo a él porque es el de mayor envergadura. Señalé de que el 90% de las personas que estaban en la opción de poder pedir ese adelanto, lo pidieron, ¿verdad? Y pues no lo han pagado. Obviamente ese 25% son las personas próximas a pensionarse o que ya cumplieron la edad.
Y pues el resto, pues obviamente tiene razón el televidente, pues al ver una pensión tan baja como la que le va a tocar, pues está esperando que se haga una reforma en la que le mejoren las pensiones. Pero hay otro caso que me preocupa un poco, que es el de la persona que dijo que había muerto el pariente y que no había podido arreglar eso. Sí. Yo le sugeriría a esta persona que se presente a la superintendencia del sistema financiero, que ahí está la superintendencia adjunta de pensiones, para que plantee, pero verbalmente, ¿verdad? Tienen una oficina de atención al afiliado que lo explique y todo eso. Tengo la seguridad de que ahí le van a explicar y le van a decir si se puede o no se puede y por qué no se puede, ¿verdad? Porque muchas veces las personas lo que hacemos es preguntarle, mire, fíjese que tengo este caso, y la persona probablemente le comenta cómo resolvió un caso de otra persona, ¿verdad? Entonces, le digo pues porque, bueno, María Elena lo sabe, durante mucho tiempo pues me tocó atender esas cosas desde el punto de vista de funcionario de la super, y siempre se le da una respuesta a la persona. Claro, muchas veces las personas llegan a pedir algo que no se le puede dar por ley, ¿verdad? Pero ahí se lo explican. Entonces yo creo que eso, digamos, es un caso. Y lo otro que quizás por alusión, porque lo hablé un poco, el traslado del dinero, pues sí, efectivamente yo lo que señalo es de que si hay un procedimiento legal donde se permite reorientar dinero, pues está bien, ¿verdad? Que lo orienten a pensiones, a seguridad, a lo que consideren que, ¿verdad? Pero que no vayan a crear falsas expectativas, porque aquí en una operación simple que hicimos, 21 millones entre el número de pensionados que hay, le va a tocar un incremento de pensión un incremento de pensión de 1.50 a la persona. Después, eso puede parecer una burla también, ¿verdad? Le incrementé 1.50. Es decir, eso fue lo que yo traté de explicar, ¿verdad? Pero por mí, es decir, yo siento de que orientarlo lo pueden orientar a donde consideren mayor necesidad, ¿verdad? Ok, María Elena. Sí, me quiero concentrar en el comentario del señor Mengíbar, parece que era sobre la necesidad de una reforma integral del sistema de pensiones, y Fundaungo ha venido proponiendo esto y trabajando también, estudiando experiencias internacionales, en donde se ha llevado a cabo consulta amplia, se ha llevado a cabo un diálogo social donde toman participación trabajadores, empleadores, pero también expertos. Ahorita sabemos que un tema que ha sido detonante también para todas las protestas en Chile ha sido el tema de pensiones, pero un buen ejemplo fue el que llevaron a cabo en los gobiernos de la presidenta Bachelet, donde constituyeron una mesa de expertos nacionales e internacionales y donde se diseñaron una serie de reformas. En la primera ocasión, en la comisión Marcel. Exacto. Se implementaron esas reformas. En la Comisión Bravo solo están los documentos que se llevaron a cabo, y Fundaungo trajo al señor Bravo, al doctor Bravo, y también publicó un boletín con una entrevista donde señala algunos puntos principales y cómo este tipo de iniciativas dan legitimidad, pero también una base técnica importante para una reforma de este tipo. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Rodolfo, tengo 30 segundos nada más. Pero Carlos, solo para decir, que está bien que pidamos el apoyo internacional, pero que no permitamos que nos vengan con encapsulados, ¿verdad? Que nos vienen con aquí, vaya, y aquí, no. Que, como bien dice María Elena, pues hay que conocer bien el sistema nuestro para poder hacer un diseño ad hoc. ¿Verdad? No un encapsulado como ha sucedido en todos estos tiempos atrás. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Gracias. María Elena, ha sido un gusto. Rodolfo, la invitación está hecha para seguir discutiendo el tema previsional. Hay 14 propuestas de reforma con diferentes temas, y creo que hay un programa que solo debemos dedicarlo estrictamente a entender un poco la lógica de estas reformas, si son viables o no lo son. Lo vamos a discutir. Buenas noches, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Muy amable, gracias. Y a ustedes también, amigos, por habernos acompañado. Buenas noches, será hasta mañana, 8 en punto.